Hola, bienvenidos a Conversaciones Convergentes. Estamos aquí en la ciudad de Buenos Aires, muy cerquita del Obelisco, en el edificio WeWork, la Torre Odeón, donde hoy vamos a charlar con Silvia Mercado. Silvia es periodista, es escritora y es autora de su más reciente libro, El presidente que no quiso ser, Alberto Fernández. Silvia, ¿cómo va? Un placer estar contigo, José. No quiso ser, no pudo, no supo. Bueno, justamente esas son las preguntas que trato de responder en el libro. Él decidió no ser, él no quiso ser, que es de algún modo lo que digamos, mi tesis, en el sentido de que él sabía que no había ningún tipo de posibilidad de llevar adelante sus ideas, en todo caso, porque sabía desde antes que sus ideas o los valores que había defendido en los últimos 10 años nada tenían que ver con los valores de Cristina Kirchner y el kirchnerismo en general, la Cámpora en particular. Ante cada opción, ante cada situación donde tuvo que decidir, porque sus ideas o su gente o sus asesores le decían ir para un lado y o para el otro, porque estaba ya frente a la espada y la pared, como quien dice, siempre terminó aceptando lo que Cristina decía, y así va a ser hasta el final. ¿Vos no ves ya chances de que eso cambie? ¿Y la sociedad tampoco, o sí? Bueno, yo no la veo, hace mucho tiempo que no la veo y por eso me pareció importante decirlo en el libro, y me parece que tampoco lo ve digamos, lo que se llama el círculo rojo, los empresarios, los gobernadores, toda persona que tiene decisión, que tiene que tomar algún camino a favor de una inversión o de la otra, en fin, muchas veces quisieron creer que lo que él les decía, que iba a actuar con libertad y que iba a actuar de un modo que no quepa la menor duda de que estaba a favor de las ideas de la inversión, a favor de, digamos, de la libertad incluso. Después rápidamente la gente se dio cuenta, esos mismos interlocutores se dieron cuenta que creyeron muchas veces en él y él siempre los defraudó. Y por cierto, sí, la sociedad ya no le cree nada en absoluto que diga. Es tristísimo lo que pasa con Alberto Fernández en ese sentido, de qué manera ha perdido absoluta credibilidad, toda imagen. Es llamativo que él no se sienta incómodo en la contradicción, ¿no? Que es una contradicción no pequeña, es una contradicción completa, ¿no? Pocos años atrás haciendo unas afirmaciones que hoy en la misma boca, con el mismo ímpetu, con la misma vehemencia, sostienen exactamente lo contrario. Él no parece tener problemas con la contradicción, ¿o sí? Yo creo que sí, que ha tenido muchos problemas, no sé si solo con la contradicción, sino es como que se siente, en muchos momentos pasa por crisis personales agudas, porque me parece que él se dio cuenta en la presidencia de la Nación que él no tenía ideas firmes en nada. Entonces, así como ha creído una cosa, también ha creído la otra, así como, digamos, él depende más de una imagen que de valores. No, me parece que ni siquiera se contradice a sí mismo, que ya no sabe ni qué piensa, que hoy puede pensar una cosa a la mañana y a la tarde piensa otra, con igual vehemencia, las transmite y entonces nadie le cree nada, porque es como una especie de fake de sí mismo todo el tiempo, ¿no? de personalidad falsa,
que en realidad lo único que quiere es quedar bien con su interlocutor del momento. Alguna vez escuché, incluso luego del triunfo del Frente de Todos en su momento, que iba a ser interesante ver a Alberto Fernández, que durante toda su vida política fue lo que en política se llama un operador, es decir, alguien que construye poder para otro, que negocia en nombre de otro, verlo asumir un rol de liderazgo que nunca había tenido, que había tenido mucho poder, pero no en el rol de líder y sí en el rol de asesor, constructor, operador. ¿Vos crees que ese diagnóstico puede ser una explicación válida para lo que ocurrió después? Sí, puede ser, definitivamente puede ser. Su vida, yo creo que es así, porque su vida es la de una persona acomodaticia, que siempre ha buscado pensar lo que se pensaba en ese momento en la sociedad. Eso es muy del peronismo, pero en él está exacerbado porque lo que se ve es sobre todo un aprovechamiento personal de esas fluctuaciones ideológicas. Hay que pensar que él, cuando era la dictadura, estaba cerca de partidos de derecha o nacionalistas. Cuando pensaba que las elecciones en 1983 las iba a ganar el peronismo, se formó parte de una agrupación peronista en la Facultad de Derecho. Sobre eso, además, hay cantidad de episodios totalmente ridículos porque, no sé, dijo que era de la UES y obviamente no podía ser por una cuestión de edad, dijo que había sido de la JP Lealtad y nadie, los expertos, los que han estado en JP Lealtad y el experto más importante que hay, que es un historiador, Aldo Dusdevich, experto en el tema justamente JP Lealtad, dice que nunca lo vio en ningún lado. Después, bueno, se hizo radical cuando ganó Raúl Alfonsín y formó parte del staff de Juan Zurruil, de la Dirección de Jurídicos en el Ministerio de Economía, y así fue todo. Cuando estaba por ganar Menem se hizo menemista, cuando estaba por ganar Duhalde se hizo dualdista. Estuvo con Cavallo. También cuando estaba Cavallo de moda, fue en la lista de Domingo Cavallo. La verdad que es una persona, en ese sentido, ya no diría pragmática, sino diría débil en cuanto a pensamiento y sin valores. Silvia, hay una cierta convicción en algunos ámbitos políticos y también en gran parte de la ciudadanía de que el periodismo o una parte del periodismo contribuyó a crear una imagen falsa de Alberto Fernández durante la campaña que finalmente lo convirtió en presidente, ¿no? El famoso Alberto moderado, moderno, liberal, incluso pro mercado, pro apertura. ¿Vos crees que eso es un diagnóstico correcto o es injusto hacia ese sector del periodismo que es señalado, ¿no? Incluso en las redes? Sí, es muy señalado en las redes y me parece un poco injusto porque él se dedicó, quiso dar esa imagen, se dedicó a hablar con los periodistas dando esa imagen y demostrando a través de una enorme cantidad de gestos simbólicos que así sería. Y bueno, y a veces, bueno, además se escribió en ese momento un libro que sí es una biografía, digamos, autorizada de Alberto Fernández, que escribió un colega nuestro, que prefiero no nombrarlo porque también le debe haber creído, ¿no? Él sí le debe haber creído y bueno, y es un relato falso. Ese libro se ha probado falso en una enorme cantidad de situaciones. O sea, ahí se crea un relato de cómo Alberto decide ser presidente que no es cierto. ¿Cómo decide Alberto ser presidente? Bueno, lo decide casualmente en el 2000, lo que dice el colega estaba contando. No, él toma esa decisión, ahora empieza a salir esa información, empieza a ser legitimada esa información, de que Alberto Fernández
ya tenía planificado, y Cristina también tenía planificado, la llegada al poder de Alberto Fernández cuando vuelven a acercarse, cuando vuelven a tomar contacto, es decir, a fines del 2017. Es muy distinto al relato que él ha querido imponer, que fue una casualidad, que no sabía. Que lo llamó Cristina. Que lo llamó Cristina. No, no, hay un camino acordado entre ambos para llegar a ese punto y tenía que ver justamente con lo que está sucediendo en la Argentina en estos momentos, que es evitar la condena judicial de Cristina Fernández de Kirchner, un proceso bueno, que ahora se ha juzgado como inevitable, no solo por la condena que ella tuvo, sino por la sucesión de condenas que vendrán en los próximos juicios. Tampoco cumplió esas promesas, digamos, hacia el interior de su coalición. Claro, lo bueno que tiene Alberto Fernández es que no le cumple a nadie, entonces no tiene amigos en ningún lado. Él se comprometió efectivamente con Cristina que iba a hablar con este y con tal, y bueno... si habló, no funcionó. Si habló, no funcionó. ¿Y el tercero en discordia, qué rol juega acá? Sergio Massa. Sergio Massa. Ahí me parece que hay una especulación simplemente para, en su momento, para sumar los votos que él tiene en la clase media. De algún modo Alberto Fernández también, pero lo que más le interesaba a Cristina era que Alberto la pueda reconciliar con la justicia y con los medios de comunicación. Estaba segura de que Alberto iba a poder hacer eso. Y Sergio Massa era una manera de mostrar amplitud, básicamente que no se le vaya. Hubo una autocrítica ahí, en el sentido de que si hubiera actuado de otra manera, con más flexibilidad, no hubiera perdido las elecciones en el 2013, que fue cuando Sergio Massa le salió por otro lado, justamente en alianza con sectores que siguen en la oposición. Realmente estaban convencidos de que podían hacerlo, pero siempre fue un actor menor en esa relación entre Alberto y Cristina que yo defino como tóxica. O sea, una relación donde el otro está muy presente, aunque se odien, no se hablen, aunque discutan, aunque no discutan. Siempre son como el centro de todo lo que pasa. Y, es decir, no se pueden despegar. En ese sentido, Sergio Massa es un jugador menor. Había quedado picando la pregunta de qué une a Massa, Alberto Fernández y Cristina Fernández, qué los trajo hasta acá, qué es lo que los mantiene unidos, y fuera de cámara yo decía, no vale decir, son peronistas. Les interesa el poder más que nada, les interesa estar en el poder a como dé lugar. Las cosas que ha dicho, porque hablamos de Alberto Fernández, pero las cosas que ha dicho Sergio Massa también son tan distintas a las que... Durísimas. Han sido durísimas. La verdad que son los dirigentes que peor han hablado de Cristina y de la Cámpora y del kirchnerismo. Sergio Massa se dedicó más a la Cámpora y, digamos, a criticar a la Cámpora. A prometer meter los presos. Sí, sí. Y Alberto Fernández más a hablar mal de Cristina. Pero a los tres, los unió el sentimiento de que si seguía Mauricio Macri en el gobierno, nunca más iban a volver al poder. Y bueno, resignaron todas sus convicciones. Hay que reconocer que Sergio Massa resignó menos sus convicciones. Él lleva adelante una política bastante parecida a lo que cree. No exactamente lo que cree, porque bueno, le interesa el poder y sabe que está en una coalición con una visión, que tiene una visión mayoritariamente populista, estatista, anti-inversión, en fin, como el Frente de Todos. Pero aun cuando, digamos, no lleva adelante todo lo que cree,
hace el esfuerzo. Yo creo que hay que reconocerle que el esfuerzo lo hace. En los 80, estuve investigando, publicaste un libro que se tituló Peronismo, la mayoría perdida, en los años 80. El peronismo mutó, se renovó, se presentó por derecha, por izquierda, pero no perdió en general la mayoría, excepto algunos pequeños, muy breves momentos en la historia. Ahora, año 2022, de cara a las elecciones del 23, empieza a comentar, a decir que va a ser una derrota histórica que habrá que ver. ¿Vos creés que el peronismo puede perder esa mayoría, ese favor popular que el electorado le ha demostrado reiteradamente? ¿Eso puede ocurrir? ¿Va a haber una derrota histórica? Sí, estoy convencida de que sí, porque hoy el peronismo es una minoría, definitivamente lo es. No solo porque si se junta toda la oposición es un 60-30, digamos, ¿no? Y un 10% de izquierda, tal vez exagerando, dando números muy gruesos, sino porque terminó un ciclo histórico en la Argentina. Me parece que está muy claro, y un ciclo económico en la Argentina. Me parece que ya no hay ninguna posibilidad de que el populismo pueda darle nada más a los argentinos y a la Argentina. Me da la impresión de que aquí se termina realmente una manera de encarar la política que deviene de esa incapacidad que tendrá el Estado de sostener a la Argentina, digamos, a la usanza populista local, digamos. Porque el populismo local tiene la particularidad de que, digamos, de que se da en una nación con muchos emprendedores, con mucha gente que no vive del Estado ni quiere vivir del Estado, y entonces esa gente está produciendo una resistencia muy importante en la Argentina y produjo siempre una resistencia importante en la Argentina, y me parece que así digamos, se evitó cualquier avance gravísimo sobre las libertades, salvo obviamente en tiempos de dictadura. Yo creo que sí, que el kirchnerismo, que hoy es el peronismo, está terminado, como mayoría por lo menos. Cuando Macri llega a la presidencia, gana el balotaje, y bueno, y en las vueltas anteriores llega un gobierno no peronista, pero el conurbano se mantuvo más bien peronista kirchnerista, con algunas contadas excepciones, algunas de las cuales se perdieron en la elección siguiente. ¿Vos ves en la próxima elección teñirse el conurbano de amarillo pro o de rojo radical? Sí, yo creo que Juntos por el Cambio va a ganar más distritos de los que viene ganando. Hay que reconocerle al PRO, entre muchas cosas que muchas veces los periodistas no le reconocemos, el esfuerzo que ha tenido desde el día 1 de avanzar sobre ese conurbano. Y también demostrar que han sido grandes gestores. El caso de Néstor Grindetti en Lanús y de Diego Valenzuela, nuestro colega, en 3 de febrero, son casos notables, pero sobre todo el de Lanús porque está en la tercera sección electoral. Uno le pregunta a cualquier persona que vive en Lanús y la seguridad que hay, la apertura que hay, el interés que hay de los funcionarios por el vecino. La verdad que son gestiones impecables, impecables. Si no se avanza más, si no se ha avanzado más en el conurbano, es realmente por un aparato clientelar patético, pero no me cabe la menor duda de que eso va a crecer. Y bueno, y ahí yo creo que el ciclo digamos, de esta Argentina, digamos, que creen los inversores, que creen en el emprendedurismo, que creen en la libertad, empezó en el 2015 y por los errores de Mauricio Macri se le puso un paréntesis, pero donde siguió gobernando lo hizo muy bien,
lo hizo muy bien. Yo creo que ahí hay otra forma de gobernar, creo que hay otras opciones también dentro de la oposición, pero creo que hay, de verdad, se puede gobernar distinto, sobre todo en los lugares más álgidos. Pero bueno, a veces el clientelismo no permite, ¿no es cierto?, no permite estos avances, el clientelismo, y bueno, espero que no sea también en otros lugares, no sé, el narcotráfico, ¿no? Silvia, has estado muchos años trabajando en radio, en televisión, seguís estando en diarios, has escrito muchos libros, alguna vez, y espero citarte bien, muchos de esos libros son sobre peronismo, y citándote, espero correctamente, me dijiste alguna vez que eras peronista portadora sana, ¿no? También para enmarcar un poco todas las respuestas. Y mucho de ese trabajo periodístico ha sido en la sala de periodistas de la Casa Rosada. ¿Cómo circula la información en la Casa Rosada? ¿Hay una circulación democrática y horizontal? ¿Hay unos periodistas o medios privilegiados? Contanos un poquito de cómo es la cocina de esas conferencias de prensa. ¿Hay una puesta en escena, una teatralidad de golpe marcada o es realmente natural, sale así? ¿Qué nos puedes decir de eso? Primero te quiero decir que estoy afiliada al Partido Justicialista, ya no me siento peronista, pero no me desafilio para molestar. Pero bueno, creo que eso me ha dado siempre un hándicap para meterme adentro del peronismo. Siempre recordamos tu libro, y lo seguimos recomendando, aunque ya es un poco histórico, sobre Raúl Appold, el inventor del peronismo, ¿no? Sí, sí. Yo creo que si no hubiera sido peronista no hubiera podido escribirlo. La verdad que te da muchas amistades, muchas formas de dialogar, en fin. Pero me parece importante lo que decís. Todas las administraciones son distintas en cuanto a su relacionamiento con la prensa. Me parece que en el caso de Alberto Fernández obviamente hay dos gestiones, una la de Juan Pablo Biondi y otra la de Gabriela Cerruti. La de Juan Pablo Biondi ha sido profesional, él ha cometido muchos errores tapando los errores de Alberto Fernández. Alberto Fernández es una persona que no se deja ordenar, ha sido uno de los grandes de las grandes dificultades en cualquier área, y además él cree que sabe de periodismo y que sabe de ese manejo del trato con la prensa. La de Gabriela Cerruti empezó muy desordenada, o sea, no profesional, porque ella no viene no había hecho un trabajo similar antes, y hay que reconocer que lo fue ordenando y hace lo posible también con un presidente que mantiene relaciones personales con algunos periodistas a los que les da la información. Y incluso consulta como si fueran asesores informales, ¿no? Tal cual, pero sí, pero hay, o sea, y después esos periodistas escriben, no sé, lo ponen en el rol de estadista y en el rol o sea, es cómico, porque ya obviamente nadie se lo cree. Creo que también esa teatralidad de Gabriela Cerruti se debe primero a que adentro de Casa Rosada viven en un tupper, pero es impresionante el descuelgue que tienen sobre todo lo que pasa alrededor, es impresionante, o sea, viven en otro mundo. El episodio de las piedras que puso a la derecha, ¿no? Sí, por ejemplo. Entre tantas cosas, o sea, uno entra ahí y se da cuenta que están en cualquiera, o sea, te impacta el desinterés, y cualquiera que dice una cosa fuera de lugar, o sea, no fuera de lugar, digamos, en empatía con el conjunto de la sociedad, fuera del lugar de la Casa Rosada, es considerado poco menos que un enemigo. Y bueno, y Gabriela Cerruti sí, se maneja con una cierta teatralidad, un poco porque es mal llevada, tiene mal carácter, pero otro poco también porque es lo que ella cree, o lo que se cree en el kirchnerismo, que funciona mejor, que es maltratar a los periodistas. Mientras siga manteniendo las conferencias de prensa semanales, me parece que
No hay que criticar a la persona, sino valorar el instrumento semanal de las conferencias de prensa. Que además ha demostrado ser muy efectivo, más allá de los encontronazos con periodistas, porque se han hecho preguntas por parte de los colegas allí acreditados, algunos de ellos, que han generado información, títulos, conversación pública relevante. Es muy importante ese espacio institucional. Y muchos colegas me han dicho, ¿por qué siguen yendo si los maltrata? Porque el espacio institucional hay que defenderlo, hay que reconocerle a Gabriela eso, y me parece que si se enoja o no, bueno, es un problema de ella. La verdad que todos los periodistas que ella ha maltratado han crecido frente a la opinión pública, esta es la verdad. Y lo importante es poder preguntar, y ojalá en la nación y en todas las provincias y en todos los organismos públicos se mantuviera esta costumbre de dar una conferencia semanal o quincenal con preguntas libres. Me parece que es la clave de una democracia. Yo digo, mientras eso se sostenga, bueno, voy a seguir elogiando ese espacio. Silvia, muchas gracias. A vos, José, muchísimas gracias. Estuvimos con Silvia Mercado, periodista, escritora, autora de El presidente que no quiso ser, que recomendamos mucho, y nosotros nos vemos la próxima aquí en Conversaciones Convergentes. Muchas gracias.